Ahí vamos. Pero me están tocando mi puerta de 10 segundos. No hay problema. ¿Tanto frío hace allá, Marcelino? No, lo que pasa es que traía la bandana. Este es mi tapabocas. Entonces llegué y me conecté rápido y ya no me la quité. Entonces la bajo y la vuelvo. Oye, Eso me gusta. En lugar del tapabocas, así parece que me quedo con bufanda, efectivamente. Perdón. Estamos en vivo. Entonces llegué y me conecté rápido y ya no me la quité. Bueno, yo creo que vamos iniciando. Si quieren también podemos ir compartiendo, si gustan, podemos ir compartiendo la sesión en el Ágora. Y yo creo que vamos iniciando entonces, ¿no? Va, perfecto. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Esperemos que se encuentren muy bien allá en casa. Estamos ya en una sesión más de Filosofía en el Ágora, en esta modalidad virtual. Y bueno, por supuesto, este es un espacio del Instituto Veracruzano de la Cultura a través del Ágora de la ciudad. Y hemos estado muy pues, contentos todo este tiempo de haber llevado a cabo estas. Queremos informarles, digo, antes de dar la bienvenida a mis compañeros, pero este será el último Filosofía en el Ágora del 2020. Entonces es la última sesión que tenemos y yo quiero darle la bienvenida aquí a mis compañeros, a los filósofos Darin McNabb y Marcelino Arias Sandy, y por supuesto al invitado especial de estas sesiones, al antropólogo Héctor Quintanar. Compañeros, bienvenidos. Hola. buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Pues sí, nos quedamos con muchas cosas. La sesión anterior estuvimos hablando de la muerte, pues un tema que da para muchísimo. Ya se estaba revisando por el lado de Darin una visión histórica, por así decirlo, una visión que la filosofía históricamente ha aportado al tema de la muerte. En el caso de Marcelino hablaba de distintos aspectos de la filosofía, ¿no? O de la muerte relacionados con la filosofía. Y Héctor, nos habías presentado también un trabajo interesantísimo de tu labor como fotógrafo. No sé si es fotografía pura o fotoperiodismo, no estoy bien enterado. Pero había sido un trabajo muy interesante y quizá podamos empezar también por ahí con esta segunda parte de tu trabajo. Bienvenido, Héctor. Ok, muchas gracias. Pues bueno, vamos aquí a... pues me gustaría complementar un poquito con algunas imágenes, pero antes, bueno, agradezco este espacio, agradezco pues esta plataforma y pues bueno, compartir con ustedes, ¿no? Y con el público también. Bueno, estoy aquí teniendo unas pequeñísimas complicaciones, pero estoy a nada de solucionarlas. Les pido unos segunditos. Pues de algún modo me gustaría seguir o continuar presentando ciertas imágenes de las coberturas que hemos realizado pues ahorita con el tema de la pandemia y que pues sin duda alguna se relacionan con el tema en cuestión, que es el tema de la muerte. Después de hacer una reflexión, porque bueno, yo sí me quedé pensando a partir de la plática anterior, me quedé pensando, ¿no? En lo que en la situación de la muerte y cómo la hemos reflexionado en estas últimas pues, fechas. Y pues llegué a la conclusión de que el trabajo fotográfico que he realizado a través del COVID, pues es un poco el no acercarnos, ¿no? a la muerte. Pero también pues me llama mucho la atención otro tema, y que también lo mencionamos la vez pasada, que es por ejemplo el tema de los desaparecidos, y que es otra manera quizás de ver pues este espacio en donde no se sabe si hubo una muerte, porque no hay un cuerpo, no hay una materia que podamos verla, y al mismo tiempo tampoco hay vida,
porque no tenemos comunicación ni nada es un tema muy fuerte y es un tema bastante delicado, pero bueno, es algo que me ha tocado a mí pues también cubrir y también lo hice durante esta pandemia, entonces me permitiré compartir algunas fotos. Es una galería realmente muy pequeña, la que voy a presentarles, ya está cargando. Y pues es una serie de retratos que hice con los familiares, ¿no? Precisamente de los desaparecidos que están pues buscando a sus familiares, ¿no? No sé, ahí ya están viendo la imagen. Ya. Sí. Bueno, como les comentaba, pues es una galería muy pequeña y es una serie de retratos precisamente en donde pues se están manifestando durante una de las visitas al presidente, y también pues están ocupando quizás cualquier elemento visual para expresar, ¿no?, ciertos cuestionamientos hacia el sistema y también hacia la sociedad, ¿no? Que también hablábamos un poco de eso la vez pasada, ¿no? ¿Qué tenemos que cambiar en la sociedad para que la muerte no sea un poco... que no tenga que ser el discurso violento que estamos viviendo ahorita aquí en México? Y la pregunta es, bueno, ¿dónde están, no? ¿Dónde están nuestros familiares en caso de ellos? Y me parece que es un tema, digo, no puedo yo decir, bueno, es un tema directamente frontal que va hacia la muerte, porque es una manera muy fría de verlo, y al contrario, no es así. Pero pues este otro espacio, ¿no?, del no saber en dónde está un familiar por las cuestiones de violencia y por las cuestiones tan difíciles que estamos padeciendo, pues es una situación que me parece también vale la pena, ¿no? Más allá de volver a presentar las fotografías por el COVID o los retratos que les mostré. Y aquí, bueno, vemos esta serie de fotos las hice durante una visita del presidente aquí a Jalapa. Y pues desgraciadamente el discurso oficial fue que el presidente no tuvo tiempo para atender a estos colectivos de búsqueda, ¿no? Pero pasó ahí al lado de nosotros, ahí se logra ver la silueta del presidente que está en una camioneta. Y al final pues solo terminó así, ¿no? Como una presentación de los colectivos de búsqueda, en búsqueda de justicia y de atención del presidente, y también pues en este espacio que ellos tienen, que es de buscar la tranquilidad de saber que quizás el cuerpo de su familiar lo pueden ya obtener, o quizá el paradero, porque también se ha dado y es algo muy bueno, o quizá el paradero de su familiar que puede estar en algún lugar de México. Pues bueno, les presento esas imágenes, les digo, son pocas, son los que tengo ahorita a la mano, y me parece que podíamos, yo me quedé pensando mucho en eso, ¿no? De lo que comentamos la vez pasada, de por qué el cuerpo, por qué los rituales, por qué las despedidas, o por qué también nos causa, y es obvio, nos va a causar esta incertidumbre ante la vida o la muerte cuando no tenemos un cuerpo o un paradero de alguien. No sé si por ahí pudiéramos... Bueno, es mi reflexión de hoy a partir de estas imágenes. Ujú. Sí, claro. No, a mí me parecía muy interesante esto que mencionabas tú precisamente, que incluso estos rituales relacionados con la muerte, ¿no? La creación de tumbas o cementerios, eran de alguna manera las primeras señales de una civilización, ¿no? Vaya, si estamos quizá construyendo la civilización a partir de nuestros muertos, ¿no? A partir de la gente que ya no está con nosotros, pero marcando ahí un hecho cultural, ¿no? Por así decirlo, ¿no? O de civilización, ¿no? De civilidad, por así decirlo. No sé, Marcelino, Darin, si ustedes quieran comentar algo al respecto. Pues no, yo creo que, bueno, sí,
Sí, sí, hay que comentar algo, ¿no? Pero, digamos, sí es una situación así como muy trágica, ¿no? La del desaparecido. Digamos, solo por asociación es como un lugar de limbo, ¿no? Sí. Digamos, la búsqueda de los desaparecidos siempre tendrá un algo de esperanza, ¿no? Un algo de tragedia de la pérdida y una pequeña chispa de esperanza, porque finalmente no hay nada que los ratifique como muertos, ¿no? Y claro, a partir de las múltiples historias parecen muertos que vuelven a la vida, ¿no? Cuando aparecen 2, 3, 4 años después, porque tampoco es que los desaparecidos siempre desaparezcan y después de un tiempo ya nunca más, ¿no? Incluso en estos días salió una chica que estaba reportada como desaparecida y apareció 2 o 3 años después en otra ciudad y todavía fue y denunció y bueno, ya apareció, ¿no? Entonces, digamos, en Facebook lo vemos mucho, por poner el caso, ¿no? Que reportan a alguien desaparecido, después dicen encontrado, ¿no? Entonces, sabemos que los desaparecidos a veces aparecen, ¿no? Entonces, estar en el limbo entre la vida y la muerte, pero por un lado, a veces se puede tener la certeza de que ya hay una desaparición definitiva, pero entonces, como dice Héctor, se puede estar buscando un resto material donde poder hacer el rito funerario. Y en muchas otras, yo creo que en una buena parte está esta idea de no solo encontrar los restos, sino encontrar, como dicen las consignas, ¿no? Vivos se los llevaron, vivos los queremos, ¿no? Entonces, yo creo que los desaparecidos es este lugar donde nos enfrentamos a la brutalidad de la muerte sin la presencia de la muerte, ¿no? Que yo creo que es algo que nos indicaría muchísimo la condición humana en general, ¿no? Sabemos de la brutalidad que significa el hecho mismo de la muerte, pero al mismo tiempo siempre nos damos cuenta de eso mientras estamos vivos, ¿no? Entonces esta tensión con la muerte siempre está subyacente de algún modo, a veces la olvidamos y a veces quizá para darle vuelta otra faceta, esta cuestión de los días festivos de la muerte tiene algo de unas expresiones vitales bárbaras, ¿no? Como que los vivos se alegran mucho de estar vivos en los días de los muertos, no es solo esperar que lleguen las almas y los espíritus de los muertos, sino que hacerlo de tal manera festiva, yo creo que hay algo de espíritu de vida profundo, ¿no? En eso, ¿no? Estar cuidándose, cuidando la vida sabiendo de la muerte, ¿no? Entonces son estos lugares en donde la vida mantiene esperanza con los desaparecidos, la vida hace festejos con la muerte para saberse vivos. Entonces yo creo que eso, ese lugar límbico del desaparecido es con el que siempre luchamos en nuestra cotidianidad. O sea, porque siempre estamos lidiando entre estar vivos y nuestra propia muerte posible. Claro que sí. Yo creo que este tema que toca Héctor ahí con esas fotos que nos compartió, filosóficamente es muy interesante, esa zona limítrofe entre vida y muerte. Y, es decir, hemos hablado de la muerte en la sesión pasada en términos, bueno, por un lado de Heidegger, ¿no? La finitud, uno puede llegar a ser auténtico, a ser un ser para la muerte, enfrentar la muerte y todas esas cosas. Y luego, pues, el gran tema del miedo ante la muerte, con lo cual tenemos pues, los fenómenos de la religión, el consumismo, queremos distraernos, no queremos enfrentarlo. Y en esos casos, todo eso me parece demasiado ególatra, demasiado egoísta. Me parece mucho más interesante, en vez de la finitud, del Dasein, de Heidegger y todo eso, enfrentar no la muerte, sino quizá algo peor, que es la muerte en esta vida, ¿no? En vivo. Como por ejemplo trata Agamben, Giorgio Agamben, los estudios sobre pues, Auschwitz, los campos, la degradación,
humillación de la gente a un nivel en vida que es peor de la muerte. Y no sé, no lo he pensado bien, o sea, viendo esto y pensando un poco pues diferentes autores como Agamben, obviamente Levinas, El rostro del otro, haríamos mucho mejor que en vez de preocuparnos tanto por la muerte y esas cuestiones de espíritu, de autenticidad y todo eso, para mí es mucho más profundo y real, importante, ese enfrentamiento con el sufrimiento del otro. Me impacta mucho más esas madres con sus desaparecidos que mi propia muerte. O sea, quizás eso sea yo, porque no tengo miedo a la aniquilación, ¿no? No sé, sería muy interesante esa beta de investigación. Sí, esto quizá esté relacionado con los estudios o los pensamientos sobre la crueldad, ¿no? Sobre la crueldad humana, que se ha visto mucho, por ejemplo, en casos de guerra, ¿no? En casos bélicos, de que hasta dónde puede llegar a ser, hasta qué punto puede ser cruel el ser humano, ¿no? Y en estos casos, la muerte pudiera parecer muy barata, ¿no? Como que no basta darles la muerte, sino hay que ser crueles, ¿no? Antes de la muerte. Y ha generado las torturas, las formas de aniquilación, tantas cosas que el ser humano ha desarrollado y tantos mecanismos para darle la muerte de una manera muy cruel a otros seres humanos, ¿no? Mira, yo el otro día en la intervención decía que iba a hablar como de 3 momentos con la muerte, ¿no? Uno, porque era el Día Mundial de la Filosofía, y hacer algunas remembranzas de las veces que los propios filósofos han hablado de la muerte de la filosofía, ¿no? Como una propuesta teórica de algún modo. En otro momento hablaba de la muerte en este lugar de la presencia social, ¿no? Que es donde nos acercamos a esta temática que sugiere Dari, ¿no? De esto que metafóricamente es como la muerte en vida, o cosas peores como no tener una vida estando vivos, ¿no? O el sufrimiento o la crueldad, que sería este aspecto social, y que lo relacionaba yo en ese momento con la idea de la biopolítica y la necropolítica, o sea, este modo de relacionarse en nuestro mundo con todas las cosas vinculadas a la muerte, y se deriva casi siempre en este nivel de la biopolítica como el quién puede estar vivo, quién puede estar muerto, quién debe morir, quién no debe morir. Y hablaba de la otra parte, que era esta visión desde la propia lógica de lo humano, ¿no? Entonces, este ser para la muerte y la finitud, etcétera, ¿no? De algún modo, yo creo que era como un tema de tres, eh, de 3 lados, ¿no? 3 lados simultáneos, y que uno ve cómo, digamos, puede ser que algún filósofo de estos que declararon la muerte de la filosofía hayan decidido que ya no valía ni la pena hablar de la muerte, ¿no? Porque estaban metidos en otras cosas. Por otro lado, el propio sufrimiento y la crueldad y todo, yo creo que tienen que ver con el modo en que uno está percibiendo la vida, ¿no? Que tiene que ser esta relación con la finitud de la propia vida, ¿no? O sea, ya cuando dice alguien, ya por lo menos que me mate, ¿no? Entonces, digamos, la muerte como una solución, ¿no? O sea, ya mátame, no me estés haciendo esto, ¿no? Entonces, digamos, siempre habrá, bueno, creo yo, esta presencia de una dimensión de lo propio, de nuestra relación con la muerte, por esto de la finitud y todo, pero retomando fuerte lo que dice Dari, que en realidad, dado el tema de hoy, estaría haciendo esfuerzos por relacionar muerte y sufrimiento y crueldad, pero es algo que merece un tratamiento especial, ¿no? Es como
así como decía yo el otro día, socialmente nos hemos acostumbrado a lo largo de los años, no solo con la pandemia, sino con otras cosas, a la muerte como estadística, como nota, como referencia, pero como lo ajeno y extraño, o sea, sobre todo la muerte de los demás, ¿no? Pues, vinculado a eso, uno sabe que la muerte social de muchas personas tiene que ver con eventos de crueldad, ¿no? O sea, la desaparición definitivamente es un acto de alguien que cometió una crueldad sobre otro ser humano, ¿no? O sea, se lo llevó a cierto limbo para los familiares que no saben si está vivo o muerto, pero ese sí fue sujeto de un acto de crueldad, ¿no? Enorme. O sea, son muy pocos casos, ¿no? Los desaparecidos que se desaparecen voluntariamente, esos de voy por los cigarros y no regresan en 20 años, o nunca regresan, ¿no? Pero eso es casi normalmente lo escucha uno en chistes y en anécdotas, ¿no? Los demás desaparecidos sabemos que han sido desaparecidos en condiciones de crueldad, de abuso de autoridad, de abuso de fuerza de unos sobre otros, ¿no? O sea, no solo de autoridades gubernamentales, sino de delincuencia organizada o a veces de familiares que secuestran a otros familiares y cosas así, ¿no? Entonces vemos que en todos esos casos sí hay una desaparición que además está originado el dolor con una sensación de sufrimiento. Yo creo que pocos de los que hablan de su familiar desaparecido no están pensando además y cómo estará o cómo le habrá ido, ¿no? ¿Me explico? O sea, no están pensando en la desaparición solo en la dimensión de la muerte. Incluso a veces he oído comentarios de algunos familiares de desaparecidos que dicen, ay, si estuviera muerto estaría más tranquilo, ¿no? O sea, en esta expresión de la asunción radical de la tragedia y la muerte como salvación, porque si está vivo, el dolor es mayor, ¿no? O sea, la simple posibilidad de pensar de un desaparecido vivo es que no está en buenas condiciones, se lo llevaron a la fuerza para algo de extremo abuso, ¿no? O sea, la trata de personas, no se imagina en dónde estarán, ¿no? Entonces ver que además eso, digamos, resalta la fuerza de la esperanza en la vida y vincula la muerte en esta dimensión salvífica, ¿no? O sea, digamos, sería terrible que esté muerto, pero sería mejor que imaginarme siquiera la posibilidad de que esté vivo, ¿no? Entonces es muy una zona, ¿no? Especialmente ahorita que lo resaltaban Darin y Héctor, ¿no? Una zona donde esa crueldad humana nos muestra otra dimensión de la muerte, ¿no? La muerte como el lugar de tranquilidad, ¿no? Por lo menos ya encontré algo que me dice que murió, ¿no? Entonces ya puedo elaborar la tragedia de la desaparición como una muerte, pero la otra es por falta de muerte una tragedia de vida, ¿no? Entonces, ¿cómo se vincula en este espacio principal de las desapariciones? Muerte en una dimensión distinta por su vínculo con sufrimiento. Ahora, Marcelino, bueno, esto me lleva a pensar algo, esto que has esbozado, me lleva a pensar bueno, también la muerte, si, bueno, pensándolo un poco mejor, de alguna manera siempre se ha concebido como un mejor estado, ¿no? O sea, cuando alguien muere, pasa a un mejor lugar, ¿no? Y que popularmente se dice, bueno, ya está descansando, ya está en un mejor sitio. Es una especie de conclusión de la vida, por supuesto, pero que nos lleva a pensar que el infierno es aquí en la tierra, ¿no? No a donde van, ¿no? Solamente pues el cristianismo que ha hecho toda una catalogación de infiernos y de el limbo y todo esto estos conceptos que la religión o algunas religiones han desarrollado. Pero en general, en términos generales, la muerte está considerada de alguna manera positivamente, ¿no? O sea, cuando morimos vamos a un mejor lugar, ¿no? En términos muy generales, ¿no? A menos que se porten mal, ¿no? En la tierra. Y no solamente la religión, tenemos a los ateos como Sartre, ¿no? El infierno son nosotros, aquí mismo. Exacto.
Sí, no, eso ya lo estaba yo esperando, Darín tenía que decir. Sí. Sí, no, pero sí, no, incluso esta costumbre lingüística, ¿no? Sobre los muertos, uno ve que hay esta idea de descanse en paz, o sea, Sí. ahorita murió Maradona, murió el doctor Mireles, y dicen descanse en paz, ¿no? O sea, si hay una parte de que efectivamente el infierno es el otro, el infierno es aquí, ¿no? Ujú. Lo cual a mí no me gusta mucho la idea, o sea, nada más estamos en la vida con todo lo que tiene. Pero sí, cuando está uno demasiado ajetreado, pues, ¿no? En la lógica de la vida, se piensa que descansa. Ahí, digamos, en este descansa en paz es justo una paradoja, porque yo digo que es la negación de que murió, simplemente que fue a un lugar mejor, ¿no? Y entonces se necesita esta certeza de que va a otro lugar para pensar que descansa en paz. Si no, ni descansa ni no descansa, simplemente no es, ¿no? Digamos, si no tengo ninguna idea de que hay algo después de la muerte en términos personales, entonces ya ni descanso ni no descanso, simplemente ya no soy. Y entonces puede ser el otro descanso, ¿no? Ahorita pensaba, y que es otro tema, pero digo, es noviembre, pero es la última del año, y entonces está difícil este tema para despedirnos, ¿no? Pero digamos, hay otras dos vertientes de la muerte como alivio. Que esté uno de acuerdo, no, pero está, por ejemplo, digamos, en este caso que ya hablábamos de los desaparecidos, de si descubren que está muerto, es un alivio de la angustia de qué clase de vida estaría teniendo toda vez que fue desaparecido. Pero hay otra que está ahorita en un gran debate ético a nivel mundial, que es la eutanasia, ¿no? Igual, ayudar a los enfermos terminales a un bien morir. Es otro lugar en donde la muerte, en tanto que tal, se ve como un alivio y no como una tragedia, ¿no? Y hay otro lugar que se ha causado múltiples estudios, de los cuales no soy especialista, pero que uno lo vive de cerca, que es el suicidio, la elección de la propia muerte, ¿no? Entonces, pues uno escucha a veces a filósofos muy sofisticados hablando del suicidio, incluso de aquellos que se han suicidado, y lo explican de maneras de una racionalidad que emociona, ¿no? Pero muy racional, pero hay otros de la muerte como alivio en la plena desesperación, ¿no? Entonces sí, vemos que la muerte tiene esta otra faceta muy llamativa, ¿no? Que de entrada es no deseo morir, por otro lado la idea de sé que voy a morir, o sea, organizo mi vida en su finitud, y por otro lado esos lugares donde la muerte aparece como el alivio, ¿no? A veces es donde efectivamente tu vida ya es una tragedia total, ¿no? Entonces tendríamos que ver, hay otro, ¿no? La muerte como cierta indiferencia. eh, y digo, ahí el caso que me viene a la cabeza es muy cercano, es mi mamá. Mi mamá tenía prácticamente 94 años y despertaba y me decía, pues mira, yo tengo que vivir, no me quiero morir, pero ya no sé para qué estoy vivo, para qué estoy viva, ¿no? O sea, ya no puedo hacer ningún plan, me puedo morir cualquier día, ¿no? Entonces ahí ser para la muerte en una cercanía radical por la edad y todo, decía, pues me levanto, pero ya no hago mayores planes, hago lo que se puede hacer ese día. Pero lo más que puedo pensar es la semana que entra voy a ir a la reunión del INSEN, bueno, ya no le llamaban INSEN, ¿no? INAPAN o algo así, o la casita o eso, a bailar danzón, ¿no? Porque todavía bailaba, o sea, tenía ánimo y todo. Voy a ir a bailar, voy a ir a dibujar, o cuando venía a visitarme a Cajalapa, oye, pues cómprame unos libros a ver cuánto puedo dibujar, pero en una certeza de que estaba ya en el final. Entonces la muerte como una compañía que en cualquier momento se iba a ser presente, ¿no? Se iba a realizar, ¿no? Entonces, digamos, hay la otra parte de la muerte como la inoportuna, ¿no? Cuando muere gente muy joven y dicen, estaba muy joven para morir, todavía no era tiempo, ¿no? Entonces tenemos una cantidad de expresiones para señalar la complejidad de nuestras relaciones con la muerte, ¿no? O sea, es que a él no le tocaba, es que estaba muy joven,
es que no tenía por qué morir, y después todavía nuestras críticas, ¿no? Es que no tenía por qué morir así. O sea, pareciendo que hubiera una mejor y una peor forma de morir, ¿no? Si de todos modos es un radical acabamiento. Pero tenemos, digamos, ahorita con esto que se arrancan con los comentarios de Héctor y David, yo creo que es bien interesante, ¿no? Ver esta multiplicidad de lenguaje hacia la muerte que tenemos y que solo en ciertos momentos podemos reducirlo, digamos, en esto que decía Darín, así, lo heideggeriano, el ser para la muerte, pero es mucho más, ¿no? Es eso, digamos, en la radicalidad ontológica, pero la muerte para nuestra vida es todo esto que decimos de ella. Yo, pensando en eso de la muerte como un alivio, pues todo el mundo sabe que se envejece y que normalmente, o sea, hablando en términos de la media, la gente empieza, su salud empieza a fallar y la gente se queja de eso. Y por un lado, yo creo que eso está bien, que el cuerpo empieza a descomponerse, las cosas no funcionan, nos levantamos en la mañana y empezamos a sentir ciertos dolores o lo que sea. Pero el punto es que si llegáramos a ser viejos y en perfectas condiciones y de repente, ¡pum!, muerto, como que esto es como chocante. Pero si vamos así en un declive poco a poco, ya la muerte es algo como mejor bienvenido, ¿no? Ajá. Ya ese es el término de esa descomposición del cuerpo, a lo mejor. Sí, ¿no? Digamos, la mejor señal de la muerte es el declive del cuerpo, normalmente, ¿no? Y es eso que igual, ¿no? Otra expresión que tenemos, murió de muerte natural, ¿no? Y uno podría bromear al revés y decir, pues es natural que se muera, ¿no? Todo mundo es natural que se muera. O sea, puede ser por cualquier clase de muerte, pero lo que es inevitable es que vamos a morir, ¿no? Podrá ser por un hecho violento, un accidente, una enfermedad súbita, estas inesperadas y todo. Entonces, digamos, es natural la muerte, pero a veces en nuestras negociaciones con ella nos gusta decir murió de muerte natural, y la muerte natural parece ser como extinguirse de una vela, ¿no? O sea, que se va acabando y al final ya ves que solo queda un pedacito del pabilo y se va a apagar y dices, eso estuvo bien, ¿no? Toda la muerte contraria a eso tenemos que inventar miles de maneras de hablar de ella para entenderla y como rechazarla, pues, ¿no? Y el contexto en que nos encontramos ahora con el COVID y la experiencia de mucha gente, al menos que lo he visto en las noticias y otros medios, de gente muriendo solo. Uh-huh. Yo cuando imagino mi muerte quiero estar rodeado de los seres queridos y poder despedirme y no sé, pues hablar y no sé. Entonces ha de ser horrible esa muerte sola. Hay que pensar en ese aspecto sumamente social del ser humano, incluso en la muerte. No, y ahí, fíjate que otra vez en todas estas nuestras relaciones con la muerte, ¿no? De las diversas maneras en que está el prepararse para la muerte, ¿no? De algún modo. Yo la sesión anterior decía, ¿no? Yo les decía a mis familiares que cuando yo me muera hagan con mi cuerpo lo que se les antoje, al fin ya estoy muerto, ¿no? Pero eso no quita que de todos modos ya esté pensando en la muerte y esté pensando en una solución, ¿no? O sea, ya hay, o en un algo que hacer, o los que dicen ponme banda, ponme esto, ahorita dices morir solo ha de ser horrible. Hay gente que no quiere morir rodeado de sus familiares con esta dimensión que señalabas hace rato del sufrimiento, ¿no? No quiero que me vean al final todo entubado, todo mal. Mejor que se queden con un recuerdo de cuando yo corría, ¿no? Y entonces no quiero estar rodeado de mi gente, otros que quieren estar rodeados de la gente. Entonces sí, ¿no? En términos, no sé, hasta antropológicos, las múltiples maneras de estar en este juego de la muerte, ¿no? En digamos, como hecho inevitable, desde luego. Incluso, ¿no? Uno ve estas relaciones de la muerte de los que aman la trascendencia de su nombre,
no sé si de su alma o de su cuerpo, pero por lo menos de su nombre. Y yo creo que no hay nada más extravagante en ese sentido o más representativo que las tumbas de los reyes, ¿no? Egipcios y otras, que dices, oye, tu tumbita te la pasaste construyéndola toda la vida y es posible que la acabaron después de muerto, ¿no? Es decir, era una vida para la muerte preparando eso. O sea, varias de las esculturas de Miguel Ángel, si no me equivoco, también fueron solicitadas por uno de los papas para su tumba, que finalmente era tan extravagante la tumba que creo que nunca las pudo acabar, ¿no? Porque quería quién sabe cuántas. Pero esta idea de en vida prepararse hacia la muerte, qué clase de muerte, que digamos, no hay muchas maneras de elegirla, hay muchas maneras de desearla, pero no hay muchas maneras de elegirla, ¿no? O sea, incluso en Egipto, ¿no? Que una de las tumbas más famosas, que es la de Tutankamón, ¿no? Pues dicen que murió a los 14 años, seguro alguien más se encargó del negocio, porque él no pudo tener tiempo y finalmente es la tumba más famosa y de todos modos él no la construyó, aunque haya empezado a pensar en ella, ¿no? Entonces es ahí, digamos, esta complejidad, y por retomar un poco lo que decías, ¿no, David? Esta complejidad de nuestra cultura en la relación con la muerte. Entonces vemos cómo la muerte siempre está presente en los vivos, como su más radical posibilidad, aunque no la vean de esa manera, ¿no? Pero lo que decía Héctor el otro día, ¿no? Los seguidores de la Santa Muerte, ¿no? Que es un modo de tomarla en vida y hacerle ritos y todo, como una protección hacia ella misma, ¿no? O algo así para que los cuide, que sigan vivos, porque yo estoy, o sea, estoy vivo porque me cuida la Santa Muerte, ¿no? Es una paradoja bárbara, ¿no? ¿Cómo ves, Héctor? Pues sí, también me pongo a pensar con estas palabras de que ignoro el dato exacto, pero creo que quizás somos una sociedad o una de las sociedades históricamente que más se ha preocupado por la muerte porque ahora vivimos más, ¿no? Ahora las personas hemos alcanzado o alcanzamos años de vida, ¿no? Que hace 40 años eran imposibles. Entonces, creo que también eso alarga el estar pensando la muerte y al mismo tiempo evadiéndola, porque al evadir, ¿no? Al decir una costumbre muy mexicana, ¿no? De cuando dices, no, yo cuando me muera, alguien va a decir, cállate, cállate, no digas nada, no digas eso, ¿no? pero es la constante preocupación, es también lo que hace decir, bueno, no hables de eso, por favor, no invoques, ¿no? Vaya, hasta se toca madera, una cosa así muy, es una narrativa muy dura. Me hace pensar en eso también, ¿no? Que nos preocupa la muerte y le hemos dado tantas narrativas y van surgiendo de acuerdo a los cambios que estamos teniendo y que estamos creando a partir de como sociedad. También creo que nos preocupa tanto la muerte que ha habido grandes esfuerzos. No sé si hace 100 años también había tantos esfuerzos, por ejemplo, en darle un entierro o una identidad a los cuerpos caídos en la guerra, ¿no? Yo tengo entendido que se les llamaba soldados anónimos y se ponían por ahí y ahí se quedaban como anónimos. Pero hoy incluso con las circunstancias que ya habíamos platicado sobre desaparecidos, etcétera, ya no necesariamente es el cuerpo lo que le da identidad o los restos óseos. A veces es una prenda, a veces es una pulsera. E incluso una vez, y esto yo soy testigo directo, en una fosa encontraron un quetzal, que es el billete de Guatemala. Y yo dije, bueno, yo pensé en voz alta, dije, esto quiere decir que aquí había, dentro de todos, alguien sudamericano. Y una de las autoridades me dijo, cállate, no digas nada, porque entonces todos los de Sudamérica van a creer que aquí está su familiar. O sea, estamos negando una posibilidad muy grande de darle identidad o de indagar sobre la identidad de alguien desaparecido. Yo creo que esto es un discurso también que viene por ejemplo, en Argentina, en las dictaduras, ¿no? Dictadura chilena, argentina, donde también se dio este esfuerzo por dar identidad a los desaparecidos o incluso a los muertos. Entonces creo que la preocupación es muy
es muy, no me atrevo a decir que muy propia de nuestro tiempo, porque ignoro también muchas cosas del pasado. Y también hay narrativas sobre la muerte que ya son un poco arcaicas, pero también son posibles y existieron, como la muerte por honor, muy de la cultura japonesa, ¿no? Y muy incluso en la guerra de la Segunda Guerra Mundial, y tengo entendido que en Vietnam, ¿no? El fenómeno de los kamikazes, es decir, morir con honor, portando una causa, que en este caso era la causa militar, y el famoso harakiri, ¿no? Si se perdía una batalla. Que ya eso es una narrativa arcaica, ¿no? Y ya hoy no creo que, no sé, desconozco si aún la cultura japonesa funciona todavía de ese modo. Sinceramente no lo sé, por ahí si alguien conoce podría decirnos, ¿no? Hablando también sobre este suicidio ritual que ya está un poco en desuso, ¿no? La muerte por honor, y también el tema polémico de cómo pesa, ¿no? La historia y la cultura en el tema del suicidio. Nosotros tenemos una cultura pues, basada en los valores pues, cristianos, aunque nos desprendamos de eso. También no es tan fácil decir como el suicidio está bien o está mal, ¿no? Tenemos que darle muchas vueltas. Y pues es bastante complicado, aunque entiendo que ya hoy, sobre todo con la situación que estamos viviendo, pues se tiene que cambiar pues habría que reflexionar también, ¿no? ¿Qué tanto vale? Justo ayer platicaba con un amigo que me decía, yo estuve en un caso en donde tenía que decidir entre desconectar a mi madre o decirle a mi papá, apúrate porque la voy a conectar 1 hora para que tú llegues y te despidas. Y el padre decidió, no, o sea, no me esperes porque es 1 hora que tu madre está sufriendo, ya simplemente que todo siga su curso, ¿no? Que sea como deba de ser. Entonces, pues es bastante complicado. También antropológicamente hablar de la muerte es el tema de que no acaba, ¿no? No se acaba y qué bueno, ¿no? Pero pues veo un escenario muy rico hacia el futuro de nuevas reflexiones y quizá de nuevas costumbres. Creo que lo que viene también es adaptarnos a los nuevos escenarios sobre la muerte. No sé cómo lo vean ustedes también. Es interesante. Ahorita que dijiste eso de nuevas costumbres, me impactó un poco. O sea, imaginar cómo podemos visualizar, vivir o tratar la muerte en el futuro. Esto yo creo que en parte va a tener que ver con nuevas condiciones sociales y quizá más importante, nuevas condiciones tecnológicas como el entorno digital en que vivimos. La cuestión de que pues mucho de lo que es la vida de uno pasa de alguna forma por las redes sociales, ¿no? Hay todo un procedimiento ahora de cuando uno muere, qué hacer con su página de Facebook, con sus diferentes cuentas, ¿no? Cómo hacer una memorialización y todo eso. Y va a tener similitudes con lo que hicieron los neandertales hace miles de años, pero también va a tener sus nuevos toques, y la verdad es que no tengo la imaginación, al menos en ese momento, para pues, imaginarlo. Será muy interesante ver eso en el futuro. Yo creo que una de las cosas sería diversificar lo que vamos a hacer hacia el futuro, y ya desde el presente con las muertes, ¿no? O sea, por un lado, se me ocurre este momento, digamos, de la eutanasia, donde parece una lucha ética sólida, defender el derecho al bien morir de las personas, ¿no? Entonces, decir, ahí sí deseo la muerte. Y al mismo tiempo, esta otra lucha en contra de la pena de muerte en términos de castigo penal, ¿no? O sea, en Estados Unidos creo que ya solo quedan unos pocos estados, ¿no? Que todavía tienen la pena de muerte y muchos otros que la han cancelado, ¿no? Entonces, digamos, esas muertes, de la muerte como castigo, parece que sigue siendo de las muertes intolerables, ¿no? Entonces yo creo que lo que seguirá dándose son fuertes luchas ético-políticas en contra de esa clase de muertes, ¿no? Y la misma gente que puede estar luchando, o sea, en términos de coherencia, por un lado lucha contra la pena de muerte,
puede estar luchando a favor de la muerte asistida, ¿no? Entonces, decir, tenemos esas dos, o sea, las muertes intolerables, ¿no? Las muertes en México del presente, de la delincuencia y eso, son las muertes intolerables, ¿no? O sea que yo creo que incluso el tratamiento que hubo en los últimos 15, 20 años, algo así, de que nos aligeraba de cualquier responsabilidad de pensar esas muertes, porque decían, fue un ajuste de cuenta entre bandas, ¿no? Entonces era así como una estigmatización ética. Son malos, está bien que se maten, ¿no? O sea, sí, digamos, yo creo que finalmente son malos, se matan entre ellos, pero toda la sociedad acaba afectada por esas muertes. Entonces, tendríamos que ver que no es un ajuste de cuentas de alguien ajeno, sino es algo que nos está impactando notablemente en nuestro mundo, ¿no? Entonces, otra actitud, ¿no? Ante la muerte. Tenemos, y esto, las muertes posibles, pensando en las eras del contagio, también se vuelve una cuestión que nos tiene a todos en el aislamiento y en la movilidad restringida y todo, pues es fundamentalmente en una lógica del no morir, ¿no? Entonces, ahora que tenemos la presencia que ya había, pero ahora se volvió evidente por el modo epidémico en que sucedió, de un virus que puede ser mortal en muchos casos, porcentualmente muy pequeños, ¿no? Acaban siendo como el 5% de los contagiados, pero termina siendo impactante. ¿Qué va a pasar ahora que entra esta lógica y pueden venir más, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a relacionar la muerte vinculada a los sistemas de protección de salud, ¿no? Cómo la muerte en términos de la eutanasia, nuestras actitudes ante el suicidio, ¿no? Lo cual es verdaderamente complicado, ¿no? O sea, creo que el único suicidio que de veras siempre está en juego es el propio, ¿no? O sea, creo que Camus decía algo al respecto, ¿no? El único tema importante es el del suicidio, ¿no? Pero entendiéndolo como el propio suicidio, no como el suicidio del otro, pero al mismo tiempo, otra vez yo una época en que por trabajo tenía que leer muchos periódicos y había una continuidad que decía yo, en Veracruz hay muchos suicidios juveniles, ¿no? Entonces, decir, esas muertes, más allá de que sean muertes decididas, tendría que ser una llamada de atención a qué nos está pasando, que hay tanta inclinación en nuestra juventud al suicidio, ¿no? Tenemos estos casos que a la distancia nos parecen llamativos. Todavía, Héctor, me he enterado de 2 o 3 funcionarios paradójicos. Bueno, siempre me gusta decir paradoja, ¿verdad? Pero de los japoneses que les descubren fraudes y se suicidan por honor. Dices, no, debías haber vivido con honor, no suicidarte por honor, ¿no? Es digamos, la muerte del guerrero por perder una batalla es que luchó hasta el extremo y ya no pudo ganar y hace el suicidio ritual, ¿no? O estos suicidios de el rey que pierde una batalla y se suicida. Pero cuando te suicidas porque perdiste el honor es que realmente no tienes ni el honor de enfrentar lo que hiciste, ¿no? Entonces ahí también sería otra variante, ¿no? Entonces esto que efectivamente, o sea, se nos presenta en un momento como una dimensión simple, como el simple acabamiento, o como la radicalidad de nuestra finitud, cuando esto que decía Darín, ¿no? Hay que pensarlo acá con el sufrimiento, pero digamos con la vida en general, es algo muy importante, ¿no? O sea, la muerte se multiplica en sus dimensiones, ¿no? Para verlas, para relacionarnos y en ser hacia el futuro. Yo, por ejemplo, digo que en mis últimos días me puse a pensar que una de las frases así como de programación neurolingüística que más me están desagradando es el de nueva normalidad. No, yo creo que es una nueva anormalidad, ¿no? Y que más bien nuestro reto hacia adelante es ver cómo recuperamos o cómo construimos, no recuperar hacia atrás, sino construir hacia adelante una normalidad que nos recupere la relación intersubjetiva, humana y colectiva, porque esta lógica de la nueva normalidad del distanciamiento físico
que realmente es un desgarramiento de tejido social, puede tener terribles consecuencias, ¿no? Entonces, o sea, los últimos días me ha dado por decir, yo no quiero pensar en una nueva normalidad. Eso no puede ser normal. Las relaciones interpersonales no pueden ser en la lógica de la nueva normalidad, ¿no? Esto es una situación extraordinaria, entonces tenemos que construir hacia adelante y que está cruzado por la posibilidad de muerte, una normalidad que más bien fortalezca los lazos intersubjetivos y los lazos sociales, los lazos comunitarios, ¿no? A veces, aunque, bueno, por ejemplo, con lo de ayer, ¿no? Uno puede decir, a ver cuántos contagios salen en Jalapa y en otras ciudades del mundo dentro de los próximos 14 días por estas manifestaciones que hubo ayer. Pero al mismo tiempo dices, pues claro, o sea, es otra relación con la muerte, ¿no? Y con la enfermedad, es decir, o sea, por solo una dimensión de salud voy a dejar que todo esto pase indiferentemente. Pues yo creo que no. Yo creo que ahí, digamos, estas marchas feministas de ayer son un síntoma de lo que va a estar, de lo que puede estar pasando y que tenemos que pensarlo, ¿no? O sea, no higienizar tanto y medicalizar tanto nuestra sociedad que por el puro asunto de la salud pueda significar una movilización, una desmovilización de todos otros intereses sociales, ¿no? Y si se da cuenta, está cruzado por la lógica de la muerte, ¿no? No de la enfermedad, nada más. Entonces, yo creo que sí, pensar estas múltiples relaciones, porque no va a ser una, digamos, en la radicalidad esta de la finitud sí puede ser una sola, ¿no? Pero en la propia facticidad de nuestra existencia es muy compleja esta relación y habrá algunas que querramos mantener, ¿no? Y otras que sí queramos verdaderamente redimensionar, ¿no? Pero sí sería con una idea de qué propósito tenemos. Y yo digo, no perder la idea de nuestras relaciones intersubjetivas y comunitarias, ¿no? Yo digo que incluso, ¿no? Acá en esta era lo comento con los alumnos, ¿no? Esta época de la comunicación virtual ya nos quitó el cuerpo, ¿no? Bueno, a Darin se le ve casi de la cintura para arriba, pero en general nos vemos muy el rostro, ¿no? Y después resulta que estás en línea y la gente no prende su cámara, no aparece un hombro, entonces ya también nos quitaron el rostro, entonces ¿quiénes están relacionando, no? Digo, a mí como síntoma me parece importante destacarlo, ¿no? O sea, si queremos cuidar nuestra vida intersubjetiva y eso, vean, por un miedo a la muerte, por una situación de hecho, del contagio y todo, estamos perdiendo cuerpos y rostros. Y entonces eso no puede ser una nueva normalidad, ¿no? Entonces ver cómo ahí está oculto un asunto, bueno, o sea, no expresado totalmente, pero está un asunto de la muerte, ¿no? Y una mirada, digamos, que a veces, o sea, es buena en términos de prevención y todo, pero una mirada a lo mejor demasiado médica, ¿no? Cuidar nuestra relación con la muerte en términos puramente médicos, ¿no? Porque incluso lo que decía Héctor hace rato del señor y su esposa y el hijo, el médico puede hacer hasta lo imposible por mantener un organismo vivo, pero un organismo vivo no es una persona. Entonces, te pueden entubar, hacer más operaciones y ahí estás como organismo vivo y no como persona, ¿no? Entonces, si eso sale de la terapia intensiva y se vuelve como la terapia social, tendríamos que estar muy atentos, ¿no? Que por un sobredimensionamiento del cuidado médico estemos perdiendo mucho de nuestras relaciones. Entonces, a lo mejor al rato vamos a estar tristemente diciendo, ¿y para qué sigo vivo? Si mi vida está haciendo una interacción con una pantalla, ¿no? Y como salpicaditas interacciones con personas realmente vivas, ¿no? Entonces ver cómo esto de el futuro, visto hasta el futuro, o sea, justo no se trata de estar recuperando lo que se fue, porque ya se fue, ¿no? Ni ajustándonos a lo que es, porque también es muy extraordinario. Entonces el reto de nuestra relación comunitaria, interpersonal y todo, incluso pensando de esta dimensión de la muerte hacia adelante, yo creo que nos da muchas facetas a atender, ¿no?
Sí. Y es lo que nos los que nos está generando, creo, a todos y a mucha población la ansiedad, ¿no? Cuidarnos de la muerte, pero sin vivir. Ajá. ¿No? Estamos sin hacerlo, sin la libertad de hacer la mayoría de cosas que nos hace plenos, que nos hace sentir felices o por lo menos activos, por lo menos productivos para algo. Y esa ansiedad es lo que nos está generando a varios pues ciertas problemáticas. Por lo que entiendo también los índices de suicidio pues o sea, no han disminuido, desde luego, por el encierro y tampoco la violencia. Entonces, pues sí, estoy completamente de acuerdo con eso, ¿no? Hacia dónde vamos en el futuro, pues ojalá sea a volver a entrañar lazos entre nosotros y volver a vivir para poder vivir, no evitar vivir para no morir. Sí, ¿no? Te digo, incluso crear nuevos modos de tener lazos, porque también ya, digamos, en la vieja normalidad lo que teníamos era una puesta en cuestión de nuestros lazos sociales, ¿no? Entonces decir, no es que hayamos perdido el paraíso, ¿no? Para estar en la lógica hay que volver a lo de antes, ¿no? Hay veces que pienso en mi jubilación porque no quiero volver a lo de antes, ¿no? Este, entonces es como construir mejores cosas, ¿no? Nada más que ahora con estas complicaciones agregadas que se nos han puesto, ¿no? Pero, Y bueno, aquí con esto que estábamos diciendo, no sé cómo lo veas, Dari, ¿no? Pero entonces nos resulta inevitable que hablar de la muerte es hablar de la vida, ¿no? Como que es un binomio, ¿no? O sea, no es, o sea, dices, el morir no es solo el morir, sino para qué vivir, ¿no? Y entonces nos acercamos al sufrimiento y la felicidad otra vez, ¿no? Cosas que van empalmadas, ¿no? Entonces ver cómo no es un evento aislado, una cosa separada a tratar, sino que siempre tiene algo que la está provocando esa plática, y en este caso de la muerte yo creo que es la vida. Y esto que decíamos ahí. Una de mis preocupaciones como individuo con respecto a la muerte es, en mi caso, en mayor parte, bueno, comentaste eso de los faraones y reyes que hacen grandes tumbas, ¿no? Para que vivan en el futuro y todo eso. Yo también pienso en eso. Es decir, yo pienso en mi vida frente a la muerte y no quiero que se vaya desapercibida o sin impacto, o sea, yo no podría imaginar una vida mía en términos de puro placer, de simplemente consumir cosas y sentir placer. O sea, yo pienso en una vez muerto, ¿qué queda de mí en este mundo? Eso es algo que me preocupa mucho. Y me hizo pensar cuando comentaste eso del Camus, ¿no? Y el suicidio es el único problema filosófico serio, dice. Pues si lo resolvemos, si decidimos pues, seguir vivo, pues entonces podemos pensar otros temas filosóficos. Eso me hizo pensar en una cita de un señor que se llama, un ensayista, escritor inglés que se llama Thomas de Quincey. Tiene un libro muy curioso que se llama El asesinato, considerado como una de las bellas artes. Y dice lo siguiente, aquí tengo la cita, dice, señores, es un hecho que durante los 2 últimos siglos, esto fue escrito en 1820 por ahí, durante los últimos dos últimos siglos, todos los filósofos eminentes fueron asesinados o estuvieron muy cerca de ello. Hasta tal punto que cuando un hombre se llame a sí mismo filósofo y no se haya atentado nunca contra su vida, podemos estar seguros de que no vale nada. Si tu filosofía, si tu pensamiento no genera malestar, problemas, enojo en otros, en tu propia sociedad, como hizo Sócrates en la suya, a tal punto que, pues, que te quieren matar, entonces no estás pensando bien, quizá, o hay algo que falta en tu pensamiento. Sí. La existencia es muy, es banal, ¿no? Es ligera, ¿no? Si no sucede esto. Sí. No, podríamos acabar como los personajes estos de la película esta de Coco, ¿no? La de Disney. Que vas a durar tanto tiempo en el mundo de los muertos como alguien se acuerde de ti, ¿no? El día Eso es... que alguien
ya no te acuerde de ti, hasta del mundo de los muertos desapareces, ¿no? Sí, oye, Entonces, sí. eso estaba yo pensando ahora, bueno, en esto que se estaba comentando, bueno, también un poquito decirle a la gente que estamos en vivo y que nos gustaría, ya casi vamos a ir cerrando esta charla, pero nos gustaría recibir algún comentario, alguna pregunta, entonces sería muy bueno que participaran. Con esto te decía, Marcelino, me llevó a pensar un par de cosas en el sentido de volver a la cuestión del objeto, ¿no? La importancia que tiene el objeto en la muerte, ¿no? El cuerpo, ¿no? Y ya hemos hablado de esto, pero también en la vida, ¿no? O sea, qué importante es el objeto y el contacto físico para la vida, ¿no? Y como dices, nos ha quitado, la virtualidad nos quitó esto, o nos lo ha desgarrado, por así decirlo, y entonces ya te lleva a pensar a otras cosas, ¿no? Ya un poco más existenciales, de, pues, ¿para qué seguimos así si ya no vamos a poder tocarnos, ni vernos, ni convivir, ¿no? En ese sentido, la calidad de vida social ha bajado mucho, ¿no? Por decirlo de una manera. Y por el otro lado, bueno, tú citaste a Coco, yo me estaba acordando del nombre de la rosa, ¿no? Que dice una frase más o menos, dice, bueno, la rosa se marchitará, pero al final lo que queda es el nombre, ¿no? Ajá. Es el concepto, es precisamente el nombre, ¿no? Y alguien por ahí decía, primero tendrán que matar tu nombre y después tendrán que matarte a ti, ¿no? Pero primero, lo más importante es el concepto, ¿no? El recuerdo que tengamos o la idea que podamos generar de algo o de alguien, ¿no? Uh-huh. De Sí, ¿no? Y existencia. a veces pensando en objetos un poco, ¿no? A lo mejor esta tentación filosófica, ¿no? De dejar algo escrito, ¿no? Sí, Dices, el objeto que podemos dejar para que se acuerden de nosotros es lo escrito, ¿no? Porque podemos dejar algunas improntas importantes entre la gente que tuvo contacto y se acordará de ti, ¿no? Pero a lo mejor en esta lógica del objeto, dejar algún texto que todavía alguien dentro de 100 años le dé por darle una ojeadita, ha de ser bonito, ¿no? Digo, yo no me daría cuenta porque ya estaría muerto, pero ha de ser bonito, ¿no? Pensar que dejó uno ahí un escrito, ¿no? la Quién sabe, trascendencia. a lo mejor ahora ya no dejamos escritos, estamos dejando videos, ¿no? A lo mejor dentro de 100, 200 años alguien hace una arqueología del YouTube y encuentra la fonda filosófica. Y entonces dice, mira, había un filósofo que hacía estas cosas, ¿no? O sea, es padre. O sea, ahora el problema de hacer una buena filosofía que te lleve al riesgo de la vida o muerte está más complicado, ¿no? O sea, el mundo se ha vuelto tan tolerante que de repente ya no sabes qué irrita y qué no, y a quiénes irrita y cuánto irrita, ¿no? O sea, parece que un logro de la tolerancia es también haber generado la indiferencia, ¿no? Entonces ver cómo lograr la tolerancia sin la indiferencia, ¿no? Realmente haya posibilidades de irritación y todo. Y sí, yo lo digo, la filosofía es una profesión peligrosa, incluso hay un libro que se llama así, ¿no? Una profesión peligrosa y habla de todos estos filósofos que acabaron muertos o en riesgo, ¿no? Y entonces para los que dicen, pues, yo lo uso a veces en clases como pues para decir, bueno, para los que creen que los filósofos viven allá en las nubes y no están haciendo sus cosas, no, vean, o sea, a Sócrates literal lo mataron. Platón y Aristóteles tenían sandalias rápidas y salieron corriendo. Descartes fue condenado por la Inquisición en sus libros y Spinoza fue expulsado de su comunidad. Marx fue perseguido por toda Europa. Entonces sí, efectivamente, y bueno, y digo eso, a Kant y a Hegel los regañaban los emperadores, así, y un regaño era como, y cuídate porque la siguiente es peor, ¿no? Entonces sí, efectivamente es una profesión peligrosa, ¿no? Está arriesgando a... Sí, sí, Darín, adelante. Perdón, cuando en conexión con lo que comentabas antes acerca de pues, la nueva normalidad y estamos perdiendo cuerpos y todo eso en las cajitas en Zoom y tal y cual.
vinculando eso con que dices, bueno, esa idea de irritar a la sociedad y yo no sé si seamos capaces de irritación, porque incluso antes del coronavirus ya estábamos, o sea, la gente, todo el mundo, vas a la sociedad, vas a ese espacio público y todo el mundo tiene su cara en la pantalla. Entonces ya de plano estábamos divididos y estábamos así como fragmentados. Esto es un poco más, pero yo creo que todos vivimos ya nuestras burbujas ideológicas en línea, no vemos información del otro lado y entonces no sé, yo no veo tanto el cambio con eso que estamos viviendo ahorita. Nosotros, pues, como maestros tenemos los salones y todo eso, extrañamos mucho eso. Pero en general, yo veo a la sociedad occidental en la que vivimos como con cada vez más aislamiento social. Entonces el problema no solamente acabar con un virus, sino acabar con un malestar social. ¿Quién sabe? Bueno, ese sería el tema de otro video, otra discusión, ¿no? Sí, ¿no? Esto que ahora se habla, la sociedad del cansancio, la sociedad individualista, la sociedad del agotamiento, etcétera, que yo siempre tengo mis lados optimistas de los lugares en donde se ve surgir la comunidad y por otro lado las otras cotidianidades de aislamiento, ¿no? Ahora con esta nueva dimensión, pero efectivamente, o sea, yo creo que esto que dices es bien importante, ¿no? O sea, no se trata de pensar como algunos proponen del coronavirus antes y después del coronavirus. Creo que es una manera en el que es como esconder el polvo abajo de la alfombra de los problemas que ya veníamos tratando antes, ¿no? Entonces, digamos, problemas y posibilidades. Entonces, es decir, no es un antes y después del coronavirus, es una dimensión agregada a una complejidad más amplia y que eso deberíamos de tenerlo muy, muy presente, ¿no? Saber ya qué traía de incomodidades y de comodidades, así, siempre me gusta ver las dos partes, ¿no? Qué era lo que iba muy bien y qué es lo que no me gustaba y ver qué se puede hacer, ¿no? Y no pensar solo del coronavirus hacia adelante, porque entonces sí nos podemos desorientar en la verdadera acción del pensar nuestra sociedad, ¿no? Pero, digo, no por sacarle ventaja al tema, pero con todo lo que ha salido hoy y la vez pasada, yo creo que sí es muy importante ver esta dimensión de la muerte, cómo nos acompaña en muchas de las cosas que pensamos, y entonces cómo puede ser un elemento enriquecedor de la reflexión. No solo algo de, como dice Héctor, no hables de eso, cállate, ¿no? Porque efectivamente, ¿no? O sea, ahorita me acordé cuando yo iba en esa época todavía era el DF, a hacer mis estudios de posgrado, pues sí le decía a la gente cercana, oye, si me muero, pues aquí está esto y aquí está el otro y aquí está aquello. Ay, no digas eso. Pues es una posibilidad, voy a viajar en carretera, en un autobús, tanto, y además estoy viajando cada semana, pues obviamente que por ley de las posibilidades, de las probabilidades se incrementa. Entonces, no es que quiera, pues voy y cuido mis máximas seguridades, pero es una posibilidad. Entonces yo creo que sí, sacar esta dimensión de la muerte y nuestras muy complejas relaciones con ella es importante, incluso para ver asuntos que aparentemente no son solo la muerte, pero que es una dimensión que agrega a la reflexión y nos puede ayudar bastante, ¿no? Claro que sí. Bueno, Los vecinos se nos conectaron preguntones, ya veremos para la próxima. Ahora, si no hay un comentario, bueno, manda ahí saludos, quizá pudiéramos darle lectura para cerrar o ir cerrando. Dice, la muerte siempre nos acompaña y no aceptamos que todo acabe con ella. Por eso creo, buscamos o creemos que hay cosas más allá de la muerte. Uh-huh. Sí, no, digamos, es un acto inevitable para muchos pensar en que algo va a pasar de la muerte, ¿no? Yo digo, es como el fenómeno del soñar con la propia muerte. Es un bonito truco. Yo en esos días amo mis sueños, ¿no? Porque es un truco porque siempre me veo muerto, entonces sigo vivo, ¿no? Entonces,
mi sueño, no sé, ni en mi sueño puedo morir completamente. Todavía soy observador de él, ¿no? Entonces es muy simpático el asunto. Oye, es un truco del ego, ¿no? Esos sueños son Sí, una ¿no? jugarreta del ego, algo así. Sí, ¿no? Y entonces uno se lleva muy bien con su ego en esos casos, ¿no? Sí. O sea, pero sí, yo creo que siempre nos acompaña, siempre está nosotros, queremos vivir más allá, pero yo creo que aquí se abre para algunas temáticas propias para el año que entra de filosofía en el Ágora, de, digamos, de fin de año hacemos un ajuste de cuentas con el hablar de la muerte, y entonces en la vida hay más asuntos todavía que en la muerte, ¿no? Y entonces yo creo que se nos abre a hablar de, o sea, a lo mejor podemos ir ajustando, ¿no, Darín? Algún día del sufrimiento y otro día de la felicidad para que, o empezar a hablar así de estos lugares entre paradójicos o binarios o duales, con los que podemos, ¿no? Sufrimiento y felicidad, ¿no? O sea, porque hay frases tan bárbaras como esto es tan feliz que duele, ¿no? Es que está llorando de la risa. O sea, otra vez, ¿no? Haciendo un rastreo por el lado del lenguaje, encontramos que siempre que hablamos de lo uno estamos remitiendo a lo otro, ¿no? Entonces a lo mejor sería un buen truco para las filosofías del Ágora del año que entra, en lugar de poner el tema sencillo, poner el tema contrastado, ¿no? Así como un poquito siguiéndole los juegos a Ricker, ¿no? Que ya es que siempre pone una y otro, y uno y otro. O sea, poner esas dos facetas. Y entonces decir, tenemos que ser capaces de hablar de sufrimiento y felicidad, de dolor y placer, de comunidad, de individualismo. Entonces empezar a tratar los temas en esa tensión, ándale para que no sea dualidad nada más, en esa tensión que se nos presenta. Y yo creo que ahora Darin dio ahí un buen tip. Y por otro lado, el espacio intermedio, que finalmente es la vida en la que todos estamos, que sería este limbo que aparece con lo de los desaparecidos, pero en realidad, o sea, la vida como el espacio límbico en donde tenemos que estar decidiendo. Entonces, se abren buenas expectativas para filosofía en el Ágora. Muy bien, todo dicho. Yo, pues antes de terminar, quisiera felicitarte, Marcelino, por todo lo que has hecho aquí en el Ágora. Filosofía en el Ágora, la verdad es que mi proyecto es distinto. Ya platicamos de eso en otro video, pero me parece muy importante ese tipo de diálogo. O sea, no solamente plasmado, sea impreso en un video, sino lástima que no hubo pues más participación del público, preguntas y comentarios. De todas formas, felicidades, Marcelino. El siguiente año, pues, para arriba. Aquí estaremos, ¿no? Y a lo mejor, ¿no? Un poco es un modo de aportar, digamos, no para buscar la muerte, pero por lo menos aportar a decir todavía podemos tener tejido, ¿no? Y esto, pues, digamos, agradeciéndole a Gustavo también, ¿no? O sea, el Ágora se cerró el espacio físico y encontró la alternativa a esto de lo virtual. Entonces, digamos, en esta tensión, ¿no? De mantener un lazo y un vínculo hacia el público, que además cabe señalar, ahorita no nos preguntaron, pero van a ver en la semana cómo va a haber muchas vistas. O sea, porque y a veces ahí aparecen comentarios, incluso para la gente que vaya a ver este video después de hoy en vivo, pueden mandar comentarios a la página del Ágora y nosotros estaremos atentos y contestaremos algo por ahí, ¿no? Aunque sea un diálogo asincrónico, como se dice ahora, palabritas. Pero, pues sí, Darín, yo creo que eso que andamos haciendo algunos filósofos como tú, con lo del Ágora, con lo de la Fonda, yo con lo del Ágora, Gustavo con lo que hace, nuestro antropólogo, fotógrafo que anda saliendo al mundo, yo creo que es eso, ¿no? Yo creo que es una defensa de lo comunitario, ¿no? Es decir, todavía podemos relacionarnos y enterarnos bien unos de otros, y ahí donde se puede hablar. Entonces yo creo que por eso es que es un proyecto interesante esto de aquellos que nos interesamos por estar volcando algo hacia afuera, ¿no? O sea, una fotografía no la guarda uno para el archivo nada más, sino porque es que se vea, ¿no? Y entonces yo creo que es estar volcado hacia afuera. El Ágora finalmente yo creo que está en una de sus temporadas más
volcadas hacia afuera. Sí. Paradójicamente, Entonces, en yo el creo que esta aislamiento el Ágora muy hacia volcada. A mí el me Ágora. gusta, soy chismoso y veo sus publicaciones y todo. Mucha gente entrando, interactuando en los diferentes proyectos. Entonces, yo creo que eso es lo que podemos hacer ahora, y quizás se nos ocurran otras cosas, ¿no? Pero ahora es esto, ¿no? O sea, mantener que se trata de un volcarse hacia el mundo y no encerrarse, ¿no? Y si ahorita el volcarse se puede a través de fotografías, de videos, de transmisiones, lo vamos a ocupar, ¿no? Y cuando se pueda vamos a hacerlo doble, ¿no? Ya habíamos hecho nuestros primeros experimentos, ¿no, Gustavo? Habíamos empezado con transmisión en vivo con público presencial. A lo mejor el Ágora podrá mantener esta dimensión mixta cuando podamos regresar a lo presencial, pero no perder estos contactos que hemos construido en la época virtual. Pero pues muchas gracias, Dani. Muchas gracias, Héctor. Gracias, Gustavo. Héctor, no sé si quieras comentar, hacer algún último comentario antes de despedirnos. Bueno, pues igual agradezco muchísimo la apertura del diálogo con un antropólogo, siendo el tema filosofía, filosofía en el Ágora, y de repente un antropólogo que tampoco escribe tanto, sino más bien toma fotos. Bueno, también el abrir diálogo a una imagen es algo que esta cotidianidad ahora permite, pero no todos nos estamos dando el lujo de hacer eso, ¿no? A veces nos negamos a pensar que una imagen es un diálogo, que una imagen es conocimiento. Muchas veces seguimos pensando que una imagen es maquillaje de un texto, o que los fotógrafos somos accesorios de un reportero o algo así. Entonces, pues yo agradezco muchísimo esta oportunidad, y pues bueno, es un gusto, un placer estar aquí compartiendo con todos ustedes. También pues quedamos a la espera de ver esos comentarios del público que ojalá se den, y pues aquí andamos para seguir filosofando, como decimos antropológicamente, echando lengua, ¿no? Haciendo etnografía también, recopilación oral de todo lo que podamos aportar y sobre todo aprender. Entonces, pues muchas gracias. Bueno, ya hubo algunos comentarios ya hacia el final, ahí ya empezaron a aparecer, desgraciadamente ya estamos cerrando esto, mandan muchos saludos ahí a la mesa. También, bueno, yo quisiera agradecerles esta disposición que han tenido de darnos cita, ¿no? 1 o 2 veces al mes en estos tiempos, ¿no? Ha sido muy interesante también que pudimos pues incorporar, como decías, Héctor, otro lenguaje, ¿no? Que también está demostrado que es muy importante, que es la imagen, ¿no? El lenguaje visual, y a partir de ahí sacar reflexiones o compartir ideas, ¿no? Y ya en algún momento también nos pasaremos al cine, ¿no? O usaremos otro tipo de recursos. Y yo, ya para cerrar, Marcelino, yo sí quisiera decirte, digo, ya es como un comentario así, quizá para futuras ocasiones. Yo creo que tendríamos que poner estas charlas que hicimos virtuales en otro formato, porque precisamente estamos en un momento peligroso, porque puede ser la pérdida de la memoria. Si bien se han quedado registradas en la virtualidad, pertenecen a Facebook, ¿quién nos asegura que Facebook va a mantener su nube para los próximos 100 años o 70 años o algo así? Yo más bien me iría por un libro, ¿no? Por ponerlo en papel, dejarlo en físico, y ahí entonces habrá más posibilidades de que en 100 años algún curioso lo encuentre y lo lea, ¿no? Entonces a lo mejor ese puede ser un proyecto, pasar estas charlas que tuvimos virtuales a algo físico, porque quién sabe, la nube nunca es segura, ¿eh? La memoria del mundo creo que está en peligro en estos momentos. Sí, pues podemos encontrar alternativas. Ya intentamos hacer un libro, ya comenté la anécdota en algún momento de que se quedó en un proceso de stand-by, pero que se puede rehacer. Pero yo creo que con estas experiencias y con la experiencia de ese libro se puede pensar, y podemos hacerle un truco que ya no sé cómo se haga. A lo mejor ahora será el libro en papel, ya no puede ser CD porque ya no hay lectores de CD, pero a lo mejor todavía sobreviven un tiempo las USB,
libro con su USB, ¿no? Y entonces tener el texto y la grabación. Claro. No sé, de buscar algún modo de registro y otros espacios de circulación, ¿no? Puede ser muy interesante. Porque Claro. sí, efectivamente ya tenemos mucha experiencia con el mundo cibernético de que Sí. las cosas cambian tanto que no necesariamente da esa permanencia que daba la impresión que tenía, ¿no? Exactamente. Pues bueno, muchas gracias a todos. Queremos recordarle a toda la gente que nos está viendo, al público de Filosofía en el Ágora, que esta es la última sesión, esta fue la última sesión de este año y quizá de la última sesión pandémica, por así decirlo, ¿no? Volveremos el próximo año ya con nuevas ideas, estoy seguro, con muchos temas para compartir y para discutir, porque eso no se acaba, ¿no? El diálogo y la discusión y la reflexión, pero por este año tan catastrófico, me parece que hemos terminado, ¿no? Entonces, pues no nos queda otra más que despedirnos. Muchas gracias a todos aquí y nos vemos en una próxima emisión de Filosofía en el Ágora. Hasta luego.